Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana, 11 grados aquí en Montevideo y es momento de hablar de salud visual. Es un placer retomar este espacio. ¿Cuáles son las enfermedades de la interfase vitreomacular? ¿Cómo deben tratarse? Bueno, lo vamos a hablar a partir de este momento en esta columna de salud visual con el médico oftalmólogo de la clínica del profesor Albrecht Meroff, Ricardo Baxi, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Un nombre que hasta es complicado de pronunciar. Es complicado. Pero es algo que tal vez es más frecuente de lo que pensamos. Es bastante frecuente. La mácula, como dijimos varias veces, es la zona de la retina más sensible, la que uno enfoca, por ejemplo, para leer. Entonces, todas las patologías que afecten la mácula nos pueden traer una baja visión importante. Entonces, las más frecuentes son, como también hemos hablado, la degeneración macular relacionada con la edad, el edema macular de los diabéticos y las que son secundarias a las obstrucciones venosas, por ejemplo. Y este grupo que vamos a hablar hoy también son frecuentes, aunque menos. ¿Qué estamos viendo, doctor? Lo que vemos ahí, eso es una foto de un estudio que se llama tomografía de coherencia óptica. Y lo que nos permite ver cómo es la estructura normal de la mácula. La mácula viene a ser ese pocito que vemos en el medio, que vemos como dos montañitas y un valle. Sí. Esa es la forma normal. En cambio, cuando se empieza a afectar lo que llamamos la interfase, o sea, lo que está entre el vitrio, que es el gel que está por delante de la retina, y la retina, vemos cómo se forma ahí. Por ejemplo, esta patología se llama tracción vitriomacular. ¿Qué es? Y vemos que hay lo que veíamos hoy como un pozo, ahí lo vemos como sobreelevado, y debajo de la sobreelevación una zona negra. Esto genera al paciente, en principio puede ser asintomático, pero a medida que avanza puede ir primero generando distorsión de las imágenes. Por ejemplo, si el paciente mire una línea recta, la va a ver como ondulada, y esa es una manera de seguir la evolución de estas patologías. ¿Hablamos de las horizontales o todas en general? Las horizontales o verticales. Entonces, justamente el oftalmólogo le da al paciente como una cuadrícula en la cual yo qué sé, una vez por semana o cada 15 días el paciente se fija a ver si esas líneas las ve rectas como las venía viendo o si empieza a haber distorsión. ¿Esto se detecta con un fondo de ojos o hay que hacer algún examen particular? Quiero decir, como no tiene síntomas, usted mencionaba, podría llegar a no tener síntomas en una etapa inicial. ¿Cómo se descubre que muchas veces clínicamente el paciente, cuando hace el fondo de ojo, el oftalmólogo puede sospechar o diagnosticar, pero muchas veces nos ayudamos de estos estudios que mostramos ahí. Que ese estudio que mostrábamos nos sirve no solo para hacer el diagnóstico, sino para ver la evolución. Esta otra patología, si recordamos la primera, que era como un pocito, ahí vemos que arriba hay como una línea blanca, y después toda esa superficie arrugada. Esa línea que está ahí arriba se llama membrana epirretinal. Es un tejido que se forma sobre la retina y genera esa irregularidad. Esa membrana que se forma es semitransparente, entonces cuando el oftalmólogo mira el fondo de ojo, a veces ve un brillo como que hubiera un papel de celofán sobre la retina. Esa es la maculopatía celofán que le dicen. Exactamente, pero el nombre, digamos, científico es membrana epirretinal. Entonces, esto igual que lo que decíamos hoy, puede ser asintomática al principio, puede generar una distorsión o finalmente una disminución de la visión. Este otro ejemplo que vemos acá es lo que se llama un agujero de mácula. Si volvemos a la original, que teníamos el pocito en el medio de las dos montañas, y volvemos a esta otra, vemos que en el centro falta tejido, hay como una zona negra, y por eso se llama agujero de mácula. También, cuando esto se produce y el agujero es completo, como en este caso, al paciente le baja bastante la visión. Y si le hacemos una prueba nosotros en la lámpara de hendidura de enfocarle un haz de luz, el paciente relata que en el centro ve como que ese haz está cortado. Y ahora, ¿qué derivaciones va teniendo esto con el correr del tiempo, ¿no? Si esto sigue avanzando en la enfermedad. Todas estas patologías, por ejemplo, la primera que veíamos hoy de la tracción, esto lo que vemos acá es como que la retina se separa en sus capas. Generalmente se ven miopes elevados, se llama esquisis de la fobia, y también
digamos, cuando llega a cierto momento, el médico puede plantear una cirugía para tratar de restablecer la visión. De no tratarse esto, claro, se va incrementando. Depende de la patología y en el estado que esté. Por ejemplo, lo que veíamos al principio, que es la tracción, muchas veces uno hace el diagnóstico, el paciente es asintomático y lo controla cada ciertas semanas y puede pasar que ese tironeamiento se suelte solo. Entonces ahí el paciente no hay que hacer nada. Si no se suelta solo, a veces se inyecta una burbuja, un gas especial, para que el efecto de ese gas separe, digamos, ese vitrio y la mácula vuelva a su estado lo más normal posible. Y si no, lo que se plantea son cirugías, ¿tá? Una cirugía que se llama vitrectomía, para sacar ese gel que está tironeando de la retina y tratar de que vuelva todo a lo más normal posible. Por eso le consultaba, en caso de no diagnosticarse a tiempo, en caso de no poder realizarse una cirugía, ¿qué pasa con ese paciente con el correr de los años? Y lo que pasa es eso, que se pierde lo que va disminuyendo lo que se llama la visión central. O sea, el paciente cuando quiere leer, justamente ahí lo que ve es como una mancha o borroso. Claro. Y cuanto más avanzan algunas de estas patologías, si bien puede llegar a ser operable, el pronóstico es peor. Entonces, ¿es reversible con la operación? Es reversible, no, a veces no en el 100%, ¿tá? Pero hay una alta probabilidad de que el paciente mejore y mejore mucho. O sea, que tenga una visión suficientemente útil y no que estemos hablando de lo que a veces se llama la ceguera legal, porque el paciente no puede firmar un documento, claro, o lo que sea. Entonces, lo ideal es los controles, en el caso de tener el diagnóstico, el seguimiento, y ahí, bueno, la decisión del momento de que sea la indicación quirúrgica. ¿Qué porcentaje de la población padece este tipo de enfermedades maculares? Es un porcentaje, es más frecuente de lo que la gente piensa, sobre todo cuanto más avanzada la edad. Pensemos que el Uruguay tiene una población de gente añosa, claro. Entonces es una patología que se ve frecuentemente, o sea, todas las semanas se hacen diagnósticos y se hacen las cirugías. Muchas veces también cuando los pacientes piensan que acá son cirugías que no se hacen, en realidad son cirugías que se hacen desde hace años. Otra cosa que a veces la gente piensa que todos los problemas de la mácula son operables y no son todos, ¿verdad? Porque como hablamos hoy, las más frecuentes, que por ejemplo la degeneración macular relacionada con la edad, esa no es operable, hay otros tratamientos. Pero por eso digo que hay que identificar bien la patología y optar por el mejor tratamiento posible. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna de salud visual.